Hola provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código TF. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Mamita, qué tardecita tuvimos, ¿no? Acá estamos, pero vivitos y coleando y con, bueno, lo que nos queda de vos, un pasito más adelante y todos muy contentos. Y bueno, tenemos un programa más que interesante hoy, serio, preocupante, porque gira casi todo dentro de la economía. ¿Qué pasa con los comercios en la provincia? Hay bajas, hay cierres, locales que se ven vacíos, problemas con personal. El BTF acaba de brindar un crédito para que se puedan pagar los aguinaldos. Bueno, ¿cómo se piensa salir de esta situación? Vamos a estar con la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Río Grande, Marilina Henninger, y con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Ramiro Requejado, precisamente hablando de estos temas. ¿Cómo está el comercio y qué se puede hacer para mejorarlo? Y siguiendo con la economía, nos vamos a lo que es macroeconomía. Obviamente todos estamos viviendo estas últimas semanas la incertidumbre que hubo en el mercado, el aumento del dólar, devaluación, situación financiera de acuerdo con el FMI, un montón de variables que obviamente hay muchos que se nos escapan al común de los ciudadanos. Por eso la idea es poder analizarlas un poco con el licenciado Juan Ignacio García, coordinador de la carrera de licenciatura en Economía de la UNTDF, para hablar de todas estas variables y cómo todo esto impacta en nosotros, en los ciudadanos. Y también, por supuesto, vamos a estar con nuestra columnista jurídica, la doctora Gabriela Yuba, hablando del delito de ciberacoso. Se acaba de conocer recientemente, la semana pasada, una nueva sentencia por esto denominado grooming, cómo protegernos, qué hacer, sobre todo para que los padres tengan en cuenta, ¿no es cierto?, qué hacen los chicos con las redes sociales. Todo eso dentro del programa de hoy. Así es. ¿Todo listo? Preparadísimos. Listo, entonces comenzamos en vivo y en directo para toda la provincia. Estos son nuestros auspiciantes. Muy bien, arrancamos entonces con el programa. Está con nosotros el licenciado en Economía, Juan Ignacio García. Juan Ignacio, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches. Temita, ¿no? Vamos a hablar. Pantallazo primero, antes de entrar en temas detallados. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo ves la economía? Estamos hablando de la macro, ¿no? A nivel nacional. Sí. Bueno, está turbulenta, digamos, con muchos movimientos en el mercado de cambios que van a generar cola en el proceso de inflación, que van a generar probablemente también conflictividad social, puja distributiva. Bueno, es un escenario que la Argentina ya conoce. Cada tanto entramos en estas situaciones de restricción externa que le decimos los economistas, que es que faltan dólares, sube el precio del dólar, los que invertían salen corriendo y bueno, y todo se mueve y la inestabilidad crece, la inversión desaparece. Bueno. ¿Cómo ves este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es bueno, es mal, digo, claro, tanta crítica que hay. El acuerdo con el fondo, de alguna manera, me parece que en el contexto de las políticas económicas actuales, es una tal vez mala noticia, pero un poco más de lo mismo. Yo no veo un cambio sustancial. Lo que sí veo y que se está anunciando es una profundización del modelo de ajuste vía devaluación, que es lo que estamos viendo ahora. El aumento del precio del dólar es funcional al ordenamiento de las cuentas públicas, o así lo creen ellos. Entonces, de alguna manera están permitiendo que ese dólar esté en valores mayores a los que tenía hace muy pocos meses, mucho mayores a los que tenía hace pocos meses atrás, y eso es parte de un proceso de ajuste que va a repercutir en el crecimiento económico. Algunas medidas que a veces te trae el Fondo Monetario que viene a imponer en los países, acá ya no van a suceder porque ya el gobierno las implementó en los años pasados. Entonces, en ese sentido no hay grandes cambios. Por otro lado, hay financiamiento, se garantiza a este gobierno la posibilidad de llegar al final del mandato financiando el déficit fiscal, que eso, digamos que en principio uno podría interpretar como una noticia tranquilizadora, pero bueno, los mercados financieros que
que son los que también evalúan esto, no terminan de creerle al gobierno, ¿no? Y ahí se presenta una cuestión que uno, digamos, desde cierta perspectiva, uno critica estas políticas por lo que implica el ajuste y sobre quién recae habitualmente, pero tal vez te ordenan en un plano que es importante ordenar de la macro, y hoy eso no se está viendo todavía, ¿no? Como que la credibilidad también se está viendo resentida. Sí. Y tiene un efecto, obviamente, sobre los mercados. Es decir, que Sí. habría que esperar para ver qué efecto tiene en la práctica este acuerdo. Hay que esperar para ver los efectos, si se quiere, ordenadores de la macro y estabilizadores de corto plazo. Lo que sí ya hoy podemos evaluar es cuáles son las propuestas, que son básicamente reducir el déficit fiscal con pautas más exigentes que las que se había propuesto el gobierno. Es un poco cambiar el ritmo de acercamiento a esa brecha de equilibrio fiscal, que generalmente desde esa perspectiva se suele minimizar el efecto en la economía real y qué puede pasar en una economía que por las medidas de ajuste detenés los procesos eventuales de crecimiento y el PBI se empieza a estancar o se empieza a achicar. Entonces, ¿qué pasa con esas cuentas públicas cuando también cae la recaudación como consecuencia de la caída de la actividad? Y ahí entras en dinámicas que pueden ser muy complicadas, que la Argentina ya conoce, y que, bueno, un poco es lo que suele pasar cuando uno aplica estas recetas. Hacías mención a la suba del dólar, lo estamos viendo. ¿Cómo afecta esa suba del dólar en lo cotidiano? Y principalmente en los precios, y no en todos los precios de manera equilibrada. Cuando uno está en momentos donde la gente no gasta mucha plata, el traslado a precios es menor, pero hay sectores en los que el traslado es mucho más directo, ¿no? En todo hay precios que están dolarizados, si se quiere, porque son productos exportables, productos que la Argentina genera y que le vende al mundo y que lo vende en dólares, entonces fija su precio para el mercado interno también en dólares. Ahí están los alimentos y eso yo creo que es lo que mayor consecuencia va a tener sobre el bolsillo de la gente. Después el que tiene posibilidades de viajar al exterior, obviamente hoy los costos de los aéreos y todos los costos, digamos, de todos los gastos que se hacen en el resto del mundo. El paquete sigue saliendo lo mismo que el año pasado, pero a nosotros nos cuesta más poder comprarlo. Pero es en dólares, exactamente. Entonces el poder de compra del peso cae frente a los productos extranjeros. Lo más preocupante creo que tiene que ver principalmente con lo que va a pasar con el precio de alimentos y precio de los servicios públicos que también están dolarizados, como la energía, los combustibles, donde se tomaron medidas en los últimos años de regulación de estos mercados, que básicamente hoy te exponen al precio en dólares de los insumos principales que ocupan. Así que hay que esperar también un traslado a precios. Claro, pero pasa esto, perdón, sube el dólar, suben los precios. Sí. El dólar se queda quieto, suben los precios. El dólar baja, no bajan los precios de nuevo. Es cierto. Y suben por las dudas. Sí, hay algo de un comportamiento precautorio, especulativo. Igual el que sube es el que puede, ¿no? Ciertos sectores de la economía con mayor grado de concentración probablemente tengan más capacidad de subir precios y hay otros sectores a los que les están subiendo los costos significativamente y que no lo están pudiendo trasladar y que entonces van a empezar a tener una situación realmente complicada. No todos, digamos, todos van a subir los precios porque también van a subir los costos. Los salarios probablemente también van a subir, pero a distintas velocidades. El salario probablemente vaya detrás de los precios. Hoy festejaban, hoy no, pero festejaban creo que ayer una paritaria al 25, cuando hoy la inflación ya supera ese porcentaje y la perspectiva para el año hoy está por encima realmente de eso y se festeja que un gremio no va a perder tanto porque es poderoso. Entonces el resto de los gremios obviamente lo que le espera es un ajuste, así que esos sectores suben precios también, el salario es un precio para los economistas dentro de la economía, ese precio también sube, pero sube a un ritmo menor al del promedio y otros suben por arriba de ese promedio que son los que se ven beneficiados. ¿Estamos anclados en un círculo vicioso entonces? Esto es decir, los aumentos no pueden equiparar la inflación, el dólar aumenta, se traslada a precios, hay más inflación, menos consumo, o sea, pareciera que no salimos nunca de ese escenario. Bueno, es un escenario, sí, es como vos lo planteas. En realidad la salida debería venir por otro tipo de políticas que salten esa lógica y que planteen una estrategia de crecimiento. En 2 años no hubo todavía un conjunto de medidas coherentes que uno vea que se van a sostener en el mediano y largo plazo y que apunten a fortalecer procesos de inversión y de creación de puestos de trabajo porque hay un horizonte
Lo que hubo fue obra pública, que tiene un impacto directo sobre el empleo, pero ahora se recorta la obra pública y se cayó todo. Lo que está faltando es un plan de crecimiento en lugar de un plan de ajuste fiscal. Si viene... El problema es cuál es el organismo que te viene a auxiliar, ¿no? Si viene un organismo, si te ponen plata que te permite salir de una crisis, una alternativa sería plantear una salida de la crisis por arriba, que básicamente es apuntalar procesos de crecimiento donde el mercado interno tiene un rol central en economías como la nuestra y en contextos internacionales como el actual. Hoy pensar en crecer traccionado por las exportaciones, etcétera, es muy difícil, por no decir digamos, ridículo casi, en un contexto donde la dinámica del comercio internacional se está retrayendo. Nuestro socio comercial, que es Brasil, no repunta, con lo cual claramente el mercado interno debería ser parte de una estrategia de crecimiento que te permita crecer en recaudación a partir de una economía que crece, a partir de un consumo que crece. Bueno, alimentar un círculo virtuoso en ese sentido y aprovechar la situación para mantener, si se quiere, congelado aquellos gastos que son los que hoy impactan o que pueden tener un efecto negativo sobre la situación fiscal, etcétera, y tratar de generar un ajuste, pero a partir del crecimiento y no para atrás. Y este dólar hoy a 28, ¿a quién le sirve? Dentro tenemos el dólar colchonero, que es el que la gente compra y lo guarda en el colchón, sí. El dólar turístico, que es para aquellos que viajan. Pero con un dólar a 28, ¿a quién más le sirve? Bueno, el dólar a 28 le sirve principalmente a los sectores que exportan hoy en la Argentina, que son los mismos sectores que se benefició a principio, digamos, principio de 2016 con la baja de retenciones y que es importante que esos sectores crezcan, pero que lamentablemente no generan derrames en el resto de la economía, por lo menos no en la generación de empleo y de empleo de calidad, como lo que necesita este país para recomponer el poder de consumo, demanda interna, etc. Son sectores que es importante que crezcan, pero la recomposición de la renta, sobre todo para los sectores, acá hay realidades muy diferentes cuando uno piensa en pequeñas economías regionales y la soja. Digo, son realidades completamente diferentes. Y bueno, la soja es un producto donde este país necesita apropiarse de una parte de esa renta para financiar un proceso de crecimiento y eso no se está haciendo, todo lo contrario. Hace poco el presidente confirmó que iban a continuar las reducciones en la alícuota de retención. Creo que eso es un error porque se desfinancia al Estado en un momento crítico de situación fiscal comprometida, que si no lo pagan ellos, si la plata no la ponen los ojeros que la venían poniendo hasta ahora, la va a tener que poner alguien. Sí, alguien, de algún lado tiene y que salir. probablemente sea o el sistema previsional y los jubilados, o el empleado público, o impuestos a otro sector. Digamos. Ahora, ¿crees que mejorar la presión tributaria que hoy tienen los sectores económicos no es una alternativa también para fomentar el consumo? Bueno, creo que justamente hay que trabajar en el esquema tributario para que reducir distorsiones y permitir, si se quiere, que el ajuste no se haga solamente por reducción del gasto, porque no se llega, esa es la verdad. Y hoy tenemos un sistema tributario que además es muy injusto. En los últimos años, los tributos que recaen sobre los sectores económicos concentrados o sobre los que más ganan, que son impuestos a las ganancias o sobre los bienes personales, impuestos patrimoniales, todos redujeron su participación, los aportes patronales también. Y como correlato de eso no hubo un incremento de inversiones, ¿no? Esa lluvia de inversiones. Digo, la teoría, para algunos al menos, es que si yo le bajo la carga tributaria a estos sectores, fomento los procesos de inversión. La baja de impuestos vino, la baja de retenciones vino, el aumento de tarifas vino, y cuando uno busca los procesos virtuosos de inversión no aparecieron. Entonces... Y por último, para doña Elsa que nos está mirando, ¿cuál sería la herramienta de ahorro o de inversión que se puede sugerir? Para ganarle a la inflación. Para ganarle a la inflación, bueno, las LEVAX son una herramienta que como la está utilizando el Banco Central, siempre va a ir
por encima de la inflación y siempre va a ir por encima de los plazos fijos. La gente está bastante acostumbrada a usar plazos fijos porque es lo que tiene más accesible en el banco. Hoy la mayoría de los bancos también te dan la posibilidad de que vos lo uses como agente financiero para hacer inversiones más complejas, bursátiles, etc. Y básicamente consiste en vez de prestarle la plata a un banco, dársela al Banco Central de nuestro país, que es el que después emite la plata para devolverte, o sea que la garantía de repago en principio es menos riesgoso que el banco donde uno pone el plazo privado, fijo, claro. porque el Banco Central tiene los instrumentos para darte o los pesos necesarios la maquinita, sí. o ofrecerte un instrumento de financiamiento alternativo, que es lo que está haciendo ahora, está desarmando esa bola gigante de Levax. ¿Y eso qué significa? Que le está ofreciendo otras herramientas de financiamiento a los bancos o a los inversores, pequeños inversores. La Levac es una herramienta, ¿por qué digo la Levac? Porque es de las más sencillas, de las menos riesgosas y que hoy tiene una tasa que está por encima de la inflación, más del 40%. Y bueno, con un proceso de inflación que más o menos está en el orden de un poquito menos del 30%. Entonces, ahí... Y una más cortita, el tema tabú, ¿hay que comprar dólares o no? Eso es muy difícil contestar, porque cuando uno alienta la compra de dólares, yo creo que, a ver, están estas herramientas financieras que... generan menos conflictos, ¿no? Que sí, no, a mí me parece que lo más... Depende para quién. Hay inversores que pueden asumir niveles de riesgo muy altos y otros que es el ahorro de su vida. El común de la gente. Para eso, lo más recomendable, desde mi perspectiva, es diversificarse. Una parte en pesos, en una herramienta segura en pesos y que te pague una renta mayor que el plazo fijo, que son las Levax, y una parte en alguna herramienta de financiamiento, pueden ser bonos, letes, también del Banco Central, en dólares, o directamente el que es menos sofisticado para hacer inversiones, porque no va al banco, no va al agente financiero, de última podrá comprar algunos dólares billete como para resguardarse una eventual escalada, digamos, devaluatoria. A mí me parece que tener una pata en cada una es lo que a uno le permite estar más tranquilo. Bien. Esa sería mi recomendación. La sugerencia. Juan, muchísimas gracias. De nada. Gracias. Muy bien, nos vamos al corte y cuando regresemos vamos a estar hablando de la situación del comercio en la provincia. Ya venimos, estamos en vivo y en directo.